creyentes que van a condenación. Este es el título del mensaje, esta corta reflexión de este día. Y de manera inicial aclaramos a todos nuestros hermanos y amigos a quienes deseamos que hoy Dios les bendiga grandemente a través de esta corta reflexión, que es un mensaje no de condenación, a pesar de que el título lleva inmerso la palabra condenación. Es un mensaje, una reflexión de alerta, de exhortación, para no caer en un error que se ha generalizado mucho en estos tiempos. Así que les invito a que permanezca estos pocos minutos en esta corta reflexión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otro versículo que leemos está en Hechos capítulo 16, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Son dos versículos en los cuales se establece, se deja bien claro que la salvación viene por la fe en Jesucristo, por creer en Jesucristo. Pero una de las reglas de interpretación bíblica nos enseña que no se puede hacer una doctrina con uno o dos versículos que encuentren contradicción o no concuerden con otros versículos de la misma palabra del Señor. Debe haber una coincidencia o concordancia en toda la Biblia a través de una doctrina que queremos establecer o que se ha establecido ya. Entonces, muchas personas creen de una manera equivocada que la salvación solamente es por ser creyente. Le debemos recordar a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan que la fe es la que nos da la salvación. Pero la palabra del Señor dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso a través de nuestra fe. Pero también dice la palabra del Señor en Mateo 7:21, un pasaje clave que nos indica que no todo creyente va a ser salvo. El simple creyente, es más, podemos decirlo de manera contundente, el simple creyente no será salvo. Este pasaje que vamos a leer nos deja clara esta afirmación. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En este pasaje el Señor se refiere a personas que aún ministran en su nombre, es decir, pueden ser pastores, maestros, profetas, cualquiera de los ministerios que están en estos tiempos. O sea, personas que predican la palabra del Señor, y el Señor le va a decir: nunca los conocí. No, y va a decir: pero es que nosotros profetizamos en tu nombre, predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá: nunca os conocí. Eran simples creyentes. Y bueno, la explicación de por qué los milagros sucedían, eso tiene otra explicación que, para no extendernos en esta recorte de reflexión, lo dejaremos para una nueva reflexión. Pero el Señor en este pasaje da claro que hay personas que piensan que solamente teniendo fe en su nombre, pero no siendo obediente, porque es que esa fe que tienen muchas personas no es la fe verdadera, no es la fe genuina. La fe genuina en Cristo Jesús nos lleva a la obediencia. Tener fe en el Señor, la fe genuina, la fe verdadera,
te debe llevar a la obediencia. Si eres una persona que cree en el Señor Jesucristo, pero que tu vida, tus acciones, todos tus actos van contrario a lo que dice la palabra del Señor, llevas una vida pecaminosa ahí en oculto, tienes resentimiento en tu corazón, tienes cosas malas en tu corazón, eres una persona desobediente. Y la palabra del Señor nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor manda que te arrepientas, sí, tengas fe, pero que te conviertas. Y la conversión es obra que viene cuando una persona decide realmente seguir a Jesucristo, no solamente ser un simple creyente, sino se convierte en un discípulo, en una persona que se ha convertido por obra que hace el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo sobre la persona y lo hace una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. El Señor Jesús también le dijo en Juan 3 y 5, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y es necesario nacer del Espíritu Santo y del agua para entrar en el reino de Dios. La salvación se obtiene creyendo en Jesucristo y obedeciendo su palabra para que el Espíritu Santo venga a tu vida y te convierta en una nueva criatura, nazca de nuevo y así seas apto para entrar en el reino de los cielos. La palabra del Señor nos enseña que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Por eso el Señor manda ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Oiga, obediencia. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Note usted que el Señor no mandó a ser creyente, sino discípulo. Un discípulo es una persona que además de ser creyente, es una persona que sigue al Señor Jesucristo en obediencia, obedece la palabra de Dios. Por eso también la palabra dice, nos enseña, pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué significa eso? Que ahora que el Señor ya te libertó del pecado, que te arrepentiste de una manera inicial de tus pecados, lo aceptaste en tu corazón, como se dice, pero ahora eres siervo de Dios, que debe tener por vuestro fruto la santificación. La santificación es el apartarse de una manera gradual del pecado, no consentir pecado en su vida, rechazar el pecado, limpiarte de tu corazón de todo pecado, de toda contaminación. Y dice, y como fin, la vida eterna, o sea, la salvación. Ahora que ya eres creyente, debes tener como fruto la santificación, o sea, apartarte de pecado, y como fin, la salvación, la vida eterna. Así que hay muchas personas que desafortunadamente están engañadas porque son simples creyentes, no son cristianos verdaderos, no han nacido de nuevo, no se han convertido, están haciendo su mejor esfuerzo, pero en sus congregaciones, sus maestros, sus pastores, no le enseñan la palabra como es debido. Este es un mensaje, una reflexión de exhortación, no de condenación. Es para alertarte que examines cómo estás viviendo tu cristianismo. Si realmente eres un cristiano o eres un simple creyente. La palabra del Señor dice que aún los demonios creen, oiga, los demonios creen en el Señor Jesucristo, creen en Dios, pero ellos tiemblan, están en condenación, porque esa no es la verdadera fe. Así que no se dejen engañar por esa falsa enseñanza que le dan un facilismo. Ser salvo sí implica algunas cosas fáciles, pero también cosas difíciles. Por ejemplo, de dejar el pecado. Hay pecados que están arraigados tal vez en tu corazón, pero con la ayuda del Señor puedes lograr la santificación. Así que esta es la alerta, que hay personas simples creyentes que van a condenación. Es un mensaje de alerta, de exhortación en el amor del Señor. Señor, te damos gracias por esta tu reflexión. Te pedimos que tu palabra more y viva en nuestras vidas y que toda persona que escucha esta reflexión y que aún no ha sido salva, realmente lo sea, porque hay una conversión, obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente
y lo convierte en un discípulo, en hijo de Dios, y lo hace parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Hemos orado y hemos dicho toda su palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, sí, mis amados hermanos y amigos, nos despedimos, como siempre, recordándoles que el fin se acerca más y más cada día y que Cristo viene pronto. Así que manténgase en integridad y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.